como le comenté antes del corte, mi compañera Marisela Bastida entrevistó en exclusiva al subprocurador de Recursos Naturales de Profepa, Alejandro del Mazo Maza, y esto fue lo que platicaron. La Procuraduría Federal de Protección Ambiental, Profepa, aseguró que en el Estado de México existe crisis forestal y que la tala clandestina es un tema que no ha sido dominado. Asimismo, la dependencia confirmó que el crimen organizado sigue metiendo las manos en este tema y en el del tráfico de especies. Muchas gracias a nombre de Green TV por haber llegado hasta este lugar con tanto tránsito y todo, pero aquí estamos en la entrevista. Gracias y bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Podemos comenzar a hablar de este aspecto tan importante y que tanto auge le ha dado la Profepa al asunto de la tala clandestina. ¿Cómo van? ¿Dónde hay más crisis, subprocurador, de tala clandestina? ¿En el Distrito Federal o en el Estado de México? La verdad es que desgraciadamente es un tema que se da en todo el país. En el Estado de México hay una alta densidad, es decir, en una superficie no tan amplia, pues bueno, hay una mayor cantidad que quizás en otros estados de árboles por hectárea. Entonces hay una gran densidad de los recursos forestales y evidentemente que, pues bueno, así como existen en otros estados zonas críticas forestales, en el Estado de México existen 6 zonas críticas forestales y a nivel nacional, es decir, en todo el territorio nacional, son 108 zonas críticas forestales que hemos detectado y precisamente con estos convenios pues buscamos reducir pues lo más que se pueda y quisiéramos evidentemente eliminar todas las zonas críticas forestales. Entonces todavía no se ha dominado el asunto de tala clandestina, ahí van, digamos, van avanzando. ¿Acepta Profepa que el tema está crítico todavía en tala clandestina? Así es, vamos avanzando. Desgraciadamente un alto porcentaje todavía de la madera de consumo pues proviene de la parte ilegal. Entonces, evidentemente que es ahí donde nosotros sentamos y ahí nos apoyamos pues con los 3 órdenes de gobierno, evidentemente con gobiernos estatales, gobiernos municipales y sobre todo con las Fuerzas Armadas. Precisamente por muchas ocasiones entramos en lugares, digamos, complicados. Además de la tala ilegal que en el país mueve un mercado ilícito estimado en 4,000 millones de pesos anuales, lo que implica más de 3 millones de metros cúbicos de madera, el tráfico ilegal de vida silvestre es otro negocio que se ha convertido en uno de los más lucrativos, solo superado por el de las armas y drogas. De acuerdo con la Interpol, esta actividad genera ganancias muy altas y goza de suaves castigos a los infractores. El contrabando de especies es la segunda mayor amenaza mundial para la vida silvestre después de la destrucción de su hábitat. Al respecto, el subprocurador Alejandro del Mazo nos comentó lo siguiente. Subprocurador, ¿qué tanto han identificado ustedes el asunto del crimen organizado? Desgraciadamente existe. La verdad es que, por decirte un dato, se considera que el tráfico ilegal, por ejemplo, de especies de vida silvestre, pues es, según datos de la Interpol, es el tercero después de drogas y armas y evidentemente genera ganancias muy altas. Se estima que pudiera ser mayor a 200,000 millones de dólares al año a nivel mundial, evidentemente. Y pues esto está generando también una pérdida en cuanto a nuestras especies también y una disminución en ese sentido. Tenemos nosotros, son 2,606 especies que están en alguna categoría de riesgo y están en la norma 059 y son donde nosotros actuamos principalmente también. Y también el problema el famoso tema de especies invasoras. Me platicaban hace unos días que bueno, la gente es la principal como precursora de que se lleven las especies de un estado a otro, ¿no? Porque a veces sí, en la maleta, incluso plantas, animales también. La gente trafica. La verdad es que sí, ahí tenemos por ejemplo el caso que se da en el sureste del pez león. Por ejemplo, el pez león es una de estas especies invasoras que tú mencionas y que evidentemente entonces llegan, invaden un nuevo ecosistema, un nuevo territorio y pues acaban con esa riqueza en cuanto a biodiversidad y en cuanto a vida, en este caso recursos marinos y peces y evidentemente algunos tipos de corales y todo, este tipo de especies. Y nosotros ahí recientemente llevamos a cabo un operativo regional muy exitoso
nosotros estamos tratando de atacar el tema del tráfico ilegal desde 4 vertientes principalmente. La primera es precisamente desde el tema de la extracción, el acopio, el transporte y el comercio. Estos se dan evidentemente en diferentes regiones del país. Te platico, en este primer operativo fueron de hecho incluso, además de evidentemente los ejemplares que logramos ahí rescatar, que logramos asegurar, fueron 11 personas que se pusieron a disposición del Ministerio Público. Es muy importante que la ciudadanía sepa que el traficar con especies que están en alguna categoría de riesgo es un delito. Y es un delito que se castiga desde 1 hasta 9 años de prisión. Entonces, en este caso hubieron 11 detenidos. En materia de vida silvestre son ya más de 52 personas que se han puesto a disposición del Ministerio Público precisamente por este delito. Y en lo que va del año, pues son ya... ¿En qué periodo? En un año. Así es, prácticamente. Entonces ya en lo que va de este año llevamos varias personas puestas a disposición y sobre todo animales asegurados. Y te lo comento, un dato importante. Los ejemplares que nosotros aseguramos, lo primero es canalizarlos a un CIFS. Existen 6 en todo el país. Estos CIFS son centros de investigación de vida silvestre donde se analiza la salud de los ejemplares y la posibilidad de rehabilitarlos para poderlos reintroducir en su estado natural y en la vida silvestre y en su estado natural y al medio ambiente. Bien, Alejandro, pues yo le agradezco esta entrevista y lo invito, lo comprometo para que vuelva a platicarnos aquí en el canal acerca de tala clandestina, los avances y sobre todo pues cómo se lleva este tema de operativos con animales, con tráfico de especies. Por supuesto, siempre un gusto y muchísimas gracias por la invitación.